Muchas gracias, tío. Dios le bendiga a todos nuevamente. Mire, cuando comencemos esto, dígale al que está a su lado de nuevo, por favor, no me interrumpas. Estamos listos allá con la alimentación. Como si fuera poco, ¿verdad? Para esta última, pues, quise esmerarme aún más por ustedes, por mí, por ustedes. Es un interés personal. Nunca me había dedicado y mucho menos en una serie, a predicar sobre los eventos proféticos escatológicos, que es a lo que se le llama los eventos de los últimos tiempos. Y pues en esto, pues realmente me he gozado muchísimo. Ha sido de verdad que un proceso de aprendizaje muy bueno y espero que para ustedes también. Pero hoy, prepare su corazón porque hoy venimos con todo, con la fuerza del Espíritu Santo, con la inspiración del Espíritu Santo y con toda la información que Él haya querido traer a usted y que usted pueda absorberla. Qué bueno que usted está aquí el día de hoy, qué bueno que usted se incomodó a su carne y dijo, me voy para la iglesia a brevar desde la fuente. Bendecimos también a los que están conectados. Vamos a darle al Señor un aplauso por ellos, los que están conectados en vivo. Y para que usted vea que lo profético conlleva poder y que el ser humano cuando habla, como es imagen y semejanza de Dios, si le pone el pie a lo que habla, normalmente va a ver lo que dijo. ¿Cuántos han vivido eso en su vida? Para bien y para mal. Parece que aquí nadie declara nada en su vida. O nadie se quilla y tira una frase que después le cuesta vivir. Bueno, pero de todas formas dije en la primera parte que cuando termináramos la serie íbamos a tener a la bebé con nosotros. Y así ha sido. Dios ha sido más que misericordioso. Más que misericordioso y nosotros realmente estamos muy agradecidos de Dios por su misericordia. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y el panorama que parecía sombrío, ya lo dije el miércoles pasado, pero tenía que decirlo hoy también y justamente cerrando esa palabra, o sea, literalmente hace 4 miércoles, 3 semanas de tiempo, se tiró una palabra que hoy yo estoy comiendo de ella. ¿Quiere usted eso? Atrévase. Vamos a comenzar el día de hoy con la 4ª sesión y última porque no hay más. Como dicen en el sur, la última. Pero pudiéramos extenderlo 12 más, lo cual no vamos a hacer. ¿Ok? Sino que hoy terminamos con la ayuda de Dios, con ese tema de conociendo los tiempos y hoy vamos a hablar de un panorama histórico profético. Wow, hoy vamos a recibir una lección de historia. El día de hoy vamos a recibir una clase de historia de las antiguas civilizaciones, una historia de la humanidad de los últimos 2600 años, claro, llevándolo siempre al plano espiritual, porque todo fluye desde donde comienza. ¿Oyeron esa revelación? Todo fluye desde donde comienza. O sea, si usted es una creación de Dios, ¿de dónde comienza usted? O sea que usted comienza haciendo lo no visible y luego se manifiesta, ¿sí o no? Entonces,
yo le quiero hablar, se lo había prometido y hoy cumplimos esa promesa, del libro de Daniel, y también vamos a hablar un poco de Apocalipsis. Y le había dicho que estos dos profetas, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, van enlazados en su interpretación y una complementa a la otra. Y hoy lo vamos a ver un poquito más a profundidad. El profeta Daniel, vamos a introducir con algunas cosas, algunos elementos clave. Si dicen por ahí que el que pestañea pierde o el que pierde. Entonces, trate de no pestañear mucho para que no se pierdan los detalles. Voy a introducir el libro de Daniel. La historia, contexto, es que Asiria, que fue un bully de Israel y de Judá, de los reinos de Israel, siempre estuvo asediando los asirios, que no es lo mismo que los sirios, ¿ok? Los asirios y los sirios son dos pueblos diferentes. Número uno. Ahora, los asirios siempre estuvieron asediando de alguna forma o de otra, o cuando en su mejor momento, pues los israelitas a ellos. ¿Ok? En los mejores momentos de Israel se vivieron bajo las dos monarquías de David y de su hijo Salomón. Pero Nínive, que es la famosa ciudad del profeta Jonás, si ustedes lo recuerdan, cae ante los medos y los babilonios en el 612. Luego de esto, Nabucodonosor, todavía corregente, o sea, rey con su padre Nabopolassar, el primer rey grande del imperio neobabilónico, hace una incursión en Judá y captura parte de la realeza de Jerusalén, de Judá, y entre ellos estaba Daniel, un joven muy brillante junto con sus amigos, que ustedes conocen, ¿verdad? Como en los nombres caldeos, Sadrach, Mesach y Abednego. En el 603, o sea, 2 años ya de Nabucodonosor asumir el reinado ya como solo rey, tiene Nabucodonosor un sueño. En el capítulo 2 lo encontramos del libro de Daniel. Esto a mí siempre desde niño no se debe usar la palabra fascinó, pero en verdad, bueno, me dejaba perplejo, por usar otra. Me dejaba perplejo porque en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor, así como los judíos que habían sido tomados, los príncipes, o sea, se sabía que la realeza, la corte del rey, la gente que estaba ahí, era mucho más culta que la gente que vivía o que hacía vida fuera del palacio. Entonces los reyes tenían costumbre normalmente de tomar a esos sabios de ese reino y añadirlos a su oferta, ¿verdad?, de sabios. Y así fue Daniel. Pero en el 603 quiero aclarar que antes de Cristo las fechas van reduciendo. Mientras más reducida va la fecha, más cerca de nosotros está, ¿ok? Para aclarar el punto. O sea que por eso ustedes ven 602 y ya vamos por 603. O sea que cuando lleguemos al año 100 antes de Cristo, ya hemos avanzado siglos de este punto. Bien, entonces, en ese año, en el capítulo 2, encontramos el recuento. Daniel describe que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y como era costumbre, el rey llamaba a los sabios, a los sátrapas, a los magos, a los astrólogos, a todos los sabios. Y les pedía consulta en los temas que entendía que tenía que ver ellos, en toda su sabiduría. Y cuando los llama, le dice: yo quiero que ustedes me interpreten un sueño. Y ellos le dicen: pero muy bien, perfecto, cuéntenos el sueño, por favor. Y él dice: hay un detalle es con yes. Y es que yo quiero que ustedes me digan cuál fue el sueño que yo tuve. Imagínense eso. Primero, parece ser que el sueño fue muy fuerte, muy inquietante. Parece no, lo fue. Muy revelador, demasiado fuerte. Y entonces
lo deja sin sueño, pero él quería confirmar si era algún tipo, él no era creyente en el Altísimo, hasta ese momento no lo era, pero él quería confirmar si era un sueño divino. Y por eso él entiende que los que están encargados de esa área tenían la capacidad de consultar con los dioses y los pone a prueba. A lo que los sabios, los magos le dicen, bueno, mi rey, perdone, excúseme de nuevo, por favor diga el rey el sueño para poder dar la interpretación. Y entonces él dice, no, que me digan ustedes el sueño. Entonces ellos terminan diciendo, ningún sabio, ningún Dios ha podido revelar el sueño antes de la interpretación. A lo que Nabucodonosor reacciona mandando a matar a toda la clase de sabios del reino. Y comienza la matanza a manos de su capitán del palacio. Y cuando comienzan a matar gente, me imagino yo el revuelo que se armó. Y entonces Daniel, que ya es parte de la corte y ve su barba de remojo, sabiamente, como era un título de sabio, se acerca al general, porque si ustedes recuerdan también el primer capítulo, ya ellos habían mostrado que tenían otro manejo, o sea que tenían otro tipo de comportamiento y seguramente ya habían ganado favor. Entonces el capitán de la guardia le explica a Daniel porque le dice, dime qué es lo que está pasando. Y bueno, él le explica y él le dice, dígamele al rey que me dé esta noche, oiga bien, que me dé de hoy hasta mañana para yo poder dar el sueño y su interpretación. Literalmente Daniel se la jugó. ¿Ok? Yo creo que cuando tú sabes a quién sirves, tú te la puedes jugar. Es una apuesta, si fuera, segura. Entonces, ahí Daniel se tranca con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y comienzan a orar y duran la noche entera hasta que Dios le revela ciertamente el sueño a Daniel, le revela el sueño a Daniel y le revela la interpretación, y de eso vamos a hablar ahora. Después de ahí Daniel, además del hecho del primer capítulo donde ellos se guardaron de la comida del palacio, saltó a la fama. Entonces, pocos años después de esto, ya Israel había desaparecido como reino y todavía quedaba Judá como un rey vasallo de Babilonia, porque ya repito, habían incursionado en ese reino. Pero ahí finalmente Nabucodonosor sitia a Jerusalén y la destruye por completo junto con el templo, que lo hablamos la segunda semana, me parece, en el 586 a.C., que debo decir que del 586 al 70 después de Cristo hay alrededor, que fue cuando se destruyó el segundo templo, de 585 años también. O sea, se destruyó en el 586 u 87, porque esas dos fechas se manejan. Y de ahí a la destrucción del segundo, que se construyó en el 515, hay alrededor de 586 años también. Para que ustedes sepan que como que los números tienen algo de importancia. Entonces, destruyen a Jerusalén, finalmente todo el pueblo se lo llevan a Babilonia, ¿ok? Los tres amigos de Daniel sobreviven al horno de fuego en el 580. Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, asume el trono. Estoy yendo literalmente muy resumido. Entonces en el 539 viene y se levanta el reino de Media, de los medos. Era un reino muy potente que había subyugado al reino persa. El reino persa, entonces se levanta un rey que fue Ciro II, que entonces vence a los medos, pero los incorpora dentro de su reino,
pero ya los persas eran los principales por causa de Ciro, ese famoso rey que firmó el edicto para que el pueblo de Judá pudiera volver a reconstruir el templo. También lo hemos hablado. Entonces ahí cae Babilonia ante Ciro el persa. Entonces se le permite a los judíos regresar a Jerusalén. Daniel se queda porque Daniel era un miembro de las altas cortes. Daniel vio a Nabucodonosor, Daniel vio a Belsasar, que por cierto a él le llamaban Beltsasar, o sea, con una T adicional. Y también vio a Ciro y a Darío, que se entiende que fue no el rey del imperio, pero sí gobernador de la provincia donde Daniel estaba operando. Cada una de esas historias vale el esfuerzo de predicarla sola, ¿verdad? Y ya en el 530 se entiende que él escribió su libro de profecías. Ahora, las profecías de Daniel fueron tan acertadas, fueron tan certeras, que los eruditos de épocas posteriores, siglos después, entendían que el libro de Daniel no se pudo haber escrito en el tiempo de Daniel, porque ¿cómo podía alguien predecir con tanta certeza los eventos que iban a suceder en la historia geopolítica? Yo sé cómo. Cuando tú buscas el secreto delante del Señor, cuando tú buscas su presencia, el Señor te revela lo que Él va a hacer. Y mientras más tú la buscas, más claro te lo revela. Es bueno resaltar que el rey, el profeta Isaías, profetizó 150 años antes que el rey Ciro llegara al poder. Y probablemente Daniel le mostró esa profecía al rey Ciro, porque Daniel era un estudioso de su cultura, de su ley. Por eso él estudió la profecía de Jeremías también, de los 70 años de cautividad. Yo sé que estoy hablando como un poco así, como serio y sobrio. Lo que pasa es que tengo que hablar así. Después yo hago algo más jocoso, pero vamos a entrar en el sueño de Nabucodonosor, que ahí es que nos queremos enfocar. En el capítulo 2 de Daniel. No tiene que buscarlo, usted va a seguir aquí la presentación y va. Eres tú, oh rey, era el imperio babilónico. El imperio babilónico es gran parte de lo que hoy es Irak. De hecho, Saddam Hussein reconstruyó palacios que en el tiempo de Babilonia había Nabucodonosor construido, portales y todo eso. Porque Saddam Hussein se entendía un sucesor. Fíjese cómo en la historia reciente se repite un dictador, un rey de esa región, ¿ok? Vayan anotando ahí que en los últimos 50 años sucede una reedición de esta historia, ¿ok? Aunque no igual, por supuesto que no. Entonces luego, este reino, ¿verdad? Que conquistó también Judá, conquistó Israel, conquistó, y le voy a mostrar luego el mapa del dominio que ellos tuvieron en su mejor momento en este tiempo. Luego los brazos, él está hablando de un imperio que se levantará con menor pureza en un sentido, menos apreciable que el oro, pero igual fuerte. Recuerden que los brazos son el nivel de ejecución de nosotros normalmente, ¿ok? Y también son 2 brazos. Vaya anotando ahí. Luego le habla del torso y los muslos de bronce. Y luego con alas de águila, perdón, con 4 alas de ave. Con 4 alas de ave y 4 cabezas. Aquí está hablando de un animal rápido, más veloz que el león, pero también con fuerza suficiente para avasallar, pero que las alas le implican lo rápido con que pudo conquistar Alejandro Magno, Alejandro el Grande, como se le llamó, partiendo desde Grecia. Y las 4 cabezas, fíjese, cuando Alejandro murió a los 30 años, los 4 generales de él se repartieron el reino. Luego él termina hablando de una bestia que era diferente a las otras,
que tenía dientes de hierro y que tenía 10 cuernos. Los cuernos representan poderío en la simbología profética. Y se ha entendido también muy consensuadamente de que aquí se está refiriendo al Imperio Romano. El Imperio Romano es donde queremos terminar este punto, donde queremos ampliar este punto, porque aquí tengo la fecha de que el Imperio Romano comenzó en el 27 a.C. y terminó técnicamente una parte en el 476 después de Cristo. Sin embargo, vamos a ver luego que es mucho más que esto y que estamos más conectados con esa sucesión de imperios de lo que pensábamos. Miren aquí, eso es para que usted se edifique, el dominio del imperio babilónico. Pero luego miren el imperio medo-persa. Ven cómo crece hacia el sur en Egipto, hacia Eurasia, hacia el oriente. Aquí les voy a enseñar el imperio griego. Y una de las hazañas de este imperio es que todo esto se conquistó en pocos años. Y luego les voy a mostrar el famoso para nosotros, porque si preguntamos, dicen que el cristianismo tal vez fue el comienzo del descenso, porque como el cristianismo operaba en amor al prójimo, no iba con las costumbres paganas de los romanos, y eso los debilitó. Pero cual fuera el caso, sirvió como trampolín. Miren aquí, hermanos, el imperio español y el portugués. Ahora nos interesa, creo yo, mucho más la historia, porque la historia ha cruzado el Atlántico. Y aquí tenemos, déjeme decirle que por causa de la conquista de las Américas, de lo que se llamó luego las Américas, si bien aquí habían habitantes, ahora se están diciendo que hace desde 5.500 años. No sé si ustedes sabían ese dato, pero no voy a entrar en ese detalle ahora porque es una investigación que está en curso. El imperio español a nivel de tierra se considera el imperio más grande en territorio. Y aquí está junto con el imperio portugués. Ahí ustedes van a ver en morado, en violeta, las partes del imperio portugués. Ustedes pueden ver Brasil ahí, pueden ver parte de Norteamérica, pueden ver parte de África y bueno, los rojos entonces el imperio español. Imperios que heredaron parte del control que ejercía el imperio romano. O sea, como el imperio romano fueron hijos, fueron variantes del imperio romano. Déjenme mostrarles el británico. Miren aquí como ahora los mapas de los imperios de esos últimos 500 años de nuestra historia, ahora incluyen todo el mapa mundi, como se le dice. Entonces, fíjese, el imperio español y el imperio británico, el imperio holandés incluso, el imperio colonial francés, todos ellos terminaron hace unos años de ser imperio, porque imperio es cuando un territorio somete a otro territorio extranjero, ¿ok? Y bajo ese principio, todavía hasta hace algunos años, se estaban entregando islas y territorios a los países que se entendería que le corresponde. Por ejemplo, ahora hay un problema grande con la República de Taiwán, ¿verdad? Que está candente el tema, un tema candente, un tema que puede disparar una guerra mundial. ¿Por qué? Porque China quiere a Taiwán desde hace mucho y entiende que es de ellos. Pero Taiwán fue colonia y ahora Estados Unidos protege a Taiwán porque no quiere que China gane territorio. Porque aunque Estados Unidos no sea una democracia, sigue ejerciendo poder. Recuerde que en nuestro país nosotros fuimos intervenidos 2 veces por Estados Unidos. Entonces, o sea, no es que porque usted ve unas elecciones
el gobierno estadounidense no vaya a usar el poder que tiene. Y ese es un principio del poder humano. Cuando el pueblo tiene un poder, lo usa. Si tiene mayor tierra, mayor ejército, y ahora con la bomba atómica, los países más claves son los que tienen bombas atómicas desarrolladas. Entonces, todavía los otros días se le entregó Hong Kong a China, que era colonia británica. Portugal entregó Macao también. Las Islas Malvinas en Argentina, que los británicos le llaman de otra forma, que también ha habido conflicto bélico el siglo pasado, todavía están bajo el dominio. O sea, unas islas que están aquí en Sudamérica están bajo el dominio británico. Las Islas Canarias que están en África, del gobierno ahora español, pero todavía tiene rasgos imperialistas. O sea que los reinos han continuado ejerciendo su poder con otras ideologías políticas y de manejo, pero igual estamos viendo una historia de los siglos, hermanos, de los imperios. Ahora, ¿qué pasa? Llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX se usan dos términos, dos palabras. Si es que usted tiene la paciencia de aguantarme que yo termine. Gracias, Señor, por esos 5 fieles. En el siglo XX se usan dos términos que no se habían usado apropiadamente y son guerra mundial. El término guerra mundial no se usa hasta el siglo XX. Miren el territorio de la Primera Guerra Mundial, de los países involucrados, los países que estaban a favor y los que estaban en contra. Pero un par de décadas después, específicamente en el 1939, esta fue en el 1914, se inicia la Segunda Guerra Mundial, obviamente bajo los fuegos que quedaron de la primera. Y miren el territorio ahora de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes pueden ver, el asunto ha picado y se ha extendido. Nosotros como humanidad estamos en los arbores que no puedo decir yo cuándo será de una tercera guerra mundial. Y yo escuché al presidente Donald Trump hablando de eso con relación a Ucrania, la guerra de Ucrania. Él dijo literalmente que el acuerdo salvó una tercera guerra mundial, el acuerdo que hizo recién con Vladimir Putin, que es otro gran imperio. ¿Cómo van hasta ahora? Ok, ahora yo quiero entrar en algo que ustedes están más familiarizados. Primera de Corintios 15, 51, oiga lo que dice. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No, usted no entendió, como dice la gente. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está la clave de nuestra fe. Porque cuando nosotros hablamos de estos temas, la gente dice, esto es muy fantástico para yo creerlo. Sin embargo, le acabo de describir un profeta que pudo describir la historia de la humanidad prácticamente hasta ahora, hace miles de años. Si eso no es poder de Dios, dígame usted qué es. Pero déjeme decirle algo. Todos nosotros, por más salud que tengamos, y qué bueno que la tengamos, y que cuando nos toque irnos de esta tierra, yo no sé usted, pero a mí me gustaría que en el momento en que me toque irme, si me toca irme con esta tierra como quiera estoy ganando, que sea en paz, que sea en total paz, que sea una transición suave, y quiero pelear la buena batalla para morir en paz. Te dirá, oye, pero es que a veces no quiero sonar trágico, pero uno tiene que andar preparado. Porque a veces nosotros vamos al funeral
y vamos a cumplir con alguien y de pronto lo que queremos es salir rápido de ahí. Y no es que usted tenga que durar mucho tiempo obligado, pero hay que reflexionar ante el ataúd de una persona que estaba y ya no está. Porque a todos nos va a tocar ese destino de alguna forma o de otra. Ahora, ¿sabía usted que hay miles, cientos de miles de testimonios de experiencias cercanas a la muerte de gente que ha muerto clínicamente y que ha vuelto? ¿Verdad que sí, Débora? Débora tiene una historia muy buena, doña Gladys tiene otra historia muy buena, pero yo quiero decirle que no se preocupen, solamente me falta la mitad del estudio. Yo quiero decirles, hermanos, que la vida después de la muerte es más real que esta vida. Y recuerdo a mi padre pedir muchas veces, él decía mucho una frase, que se sanen, que haya sanidades, milagros, prodigios, muertos levantados. Siempre decía ese rosario de frases. Y él creyó en eso y él vivió para eso. Y yo le decía, Señor, bueno, ¿cuándo será el momento, verdad, que uno le toque? Yo he orado por gente que ha fallecido y le he pedido a Dios que me conceda, que nos conceda que vuelva a la vida y no han vuelto. Y ha sido una prueba para mi fe. O sea, yo tengo que seguir creyendo en Dios, aunque oré y no funcionó. ¿A quién le ha pasado eso? Una parecita buena, ¿verdad? ¡Pum! Un choque. ¡Wow, Señor! Pero entonces, hoy es un día muy especial porque vamos a darle un giro a esto que usted no se imaginaba. Y hoy yo quiero contarle un testimonio. Quiero contarle un testimonio ahora a la mitad del estudio. Yo creo que la gente le tiene más miedo a eso que a la tribulación. Pero yo quiero que venga doña Gladys, que venga Andrea y que venga María Hernández. Hoy nosotros vamos a dar un testimonio de algo que la mayoría de gente en esta iglesia no sabe que sucedió aquí. A lo que yo llamo el culto después del culto. Vengan por aquí, jóvenes. Yo quiero, póngaseme aquí porque yo las voy a más o menos entrevistar, por favor. Necesito un micrófono aquí. Y todo sea en el nombre del Señor, para alabar al Señor, para contar sus maravillas. El lunes recordamos algo, ¿verdad, doña Gladys? ¿Qué recordamos? Recordamos que hace unos cuantos meses, después del culto, Doña Gladys, eso fue hace más tiempo. unos cuantos meses. Como 2 años de eso hace. 2 años. Sí. Pero es que el tiempo vuela. Hace 24 meses más o menos. El tiempo vuela. Aquí hubo una experiencia no fácil como de poder uno visualizarlo y como creerlo, pero sí lo hubo con nuestra hermana María. ¿Y qué había pasado antes con ella? Antes yo había hablado con María y le decía que ella tenía que tomar un reposo porque siempre estaba bien ocupada queriendo hacer muchas cosas, orando a las 8 de la noche, quería siempre estar ahí, ella, ahí, y yo, María,
te internan, tienes debilidad en tu cuerpo, tú necesitas estar tranquila porque tu vida peligra. Entonces, el domingo que pasó, lo que pasó, el viernes en las 24 horas de intercesión en lenguas, me mandan a mí uno de esos mensajes de que había una situación con una persona parecida a mí que había muerto. Yo le dije, esa no soy yo. Yo le dije, esa no soy yo. Y tú no vas a hablar de eso porque real y efectivamente, cuando tú recibes algo en el espíritu, tú tienes que orar. Fíjense que yo siempre le digo, tomen ese informe que nuestra hermana Cintia se preocupa por tenerlo al mediodía del sábado, léalo y oren, porque hay muchas palabras que vienen del Espíritu Santo. Entonces, cuando en la mañana yo le pregunto a María, María, ¿cómo tú te sientes? Ella me dice, bueno, ya yo estoy mejor. Le digo yo, María, estuviste interna. Yo te pido, por favor, que no vuelva otra vez a tener ese afán y ese deseo de hacer las cosas, porque todo tiene su tiempo. Este es el tiempo que tú tienes que dedicarte a ti y deja la oración a otros. Viniendo de usted, doña Gladys, es una cosa muy grande. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Porque 99.9% de las veces es lo contrario. Exactamente. O sea que la cosa era grave. Amén. La situación de María era grave y yo recuerdo que pues me confundía con el yerno de María, lo cual, porque yo siempre me tiraba en sus convalecencias, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues Dios la va sacando cada vez más y va terminando la obra. Pero era una situación seria. Entonces, Andrea, tú por otro lado, como cabeza de intercesión de la cual, del ministerio del cual ella es parte, Pertenece, amén. le dijiste a ella, Como María pertenece al ministerio de intercesión, yo veo, ¿verdad?, que María no está bien, ya ha estado en el médico, ha estado interna. Me siento en aquella silla precisamente y le digo, María, tiene que dejarlo todo. ¿Por qué? Porque tú tienes que dedicarte a atenderte. Luego que ya tú estés respuesta, entonces tú vuelves y tomas acción. Inclusive le dije, no vienes a intercesión hasta que tú no estés respuesta, porque tú necesitas descansar. Y doña Gladys habla con ella, yo hablo con ella, o sea que todas las palabras, como si doña Gladys y yo estuviéramos conectadas o estuviéramos una con la otra, tal cual doña Gladys le dijo a María, así mismo también se lo dije yo. entonces, ¿cómo se da después del culto que ustedes comienzan a orar por ella? Ella está de pie todavía. Sí. ¿Cómo se da eso? María pide que oren por ella porque no se sentía bien, sentía mucho dolor, había mucho dolor de pecho. Habían unos cuantos personas aquí, entre ellos habían unos cuantos intercesores que todavía no se habían marchado porque teníamos una conversación. Cuando María empieza con su dolor de pecho, María se va poniendo pánfira, blanca, sin color. Entonces la sentamos aquí en esa silla y empezamos a hablar con ella, a orar con ella y que renunciaran a algunas cositas que habían por ahí media, ¿verdad? Sí, María empezó a perder la voz y a ponerse todavía mucho más pánfira. Pánfira es blanca. Y en un momento María cae hacia atrás y queda tendida en todo lo que es espacio. Cuando doña Gladys no había llegado. ¿Ya usted había llegado? Sí. Entonces empezamos, ¿verdad? Ya yo veo que María tiene
primero tenía palpitaciones y luego entonces fue bajando las palpitaciones de su corazón. Llegó un momento que María no respondía, estaba totalmente blanca. Entonces, por ahí, mientras tú estás ahí, tío Radamés está hablando con una persona, yo estoy hablando con otra, y yo estoy oyendo las reprensiones. En el nombre de Jesús, María, en el nombre de Jesús. Te levanta en el nombre de Jesús. Que es una persona, otra persona, no estoy pensando que es María. Pero mientras estoy hablando con la persona que tengo de frente, yo digo, está bien, los intercesores se encarguen. Cuando comienzo a escuchar que ellos levantan la voz cada vez más, en el nombre de Jesús. Entonces comienza como, ya yo estoy viendo a la persona que me está hablando, pero tengo la oreja puesta hacia allá. Y ya cuando llegó un momento que no pude aguantar, entonces nos dirigimos, ¿verdad? Tío Radamés y yo, y nos unimos. Mandé a llamar al pastor Radamés para que me reforzara, porque ya la cosa se había salido totalmente del control. Entonces cuando Andrea, la pastora Andrea es médico, especialidad en fisiatría, y eso es lo que hace, rehabilitación física. Y cuando yo llegué por lo menos, María, primero Andrea estaba básicamente golpeándole el pecho. Resucitándola, porque ya no había pulso. Chequeando los ojos que estaban vidriosos. Y ya escuchaba, hay que llevarla a cuidado intensivo. Sí, lo dije. Cuando, antes de yo acercarme, yo pude ver un espíritu de muerte revoloteando. Se sentía sobre fuerte. ella. Y yo comencé a reprender antes de acercarme, pero cuando yo llegué había además un espíritu de temor muy fuerte. Y escuché la frase, hay que llevarla ahora a intensivo. Pero por las señas que mostraba el cuerpo de María, yo comencé a orar, Señor, por favor, no permita que esto suceda aquí. Y comenzamos a reprender el espíritu de temor. Comenzamos a reprender el espíritu de temor y a hacer una guerra ya unidos todos, fuerte, ¿verdad? En contra de ese espíritu de muerte, espíritu de temor. Pero ahora ustedes van a escuchar un ángulo que yo mismo no había escuchado hasta el año pasado. Y es el ángulo de ella. Así que María, mientras tú te ibas de nosotros, ¿en qué tú estabas? Un segundo. Quiero que tengan algo bien, notable. María no tenía nada de pulso, estaba fría como un hielo. Y a lo último que se hace cuando una persona pierde los signos vitales, que es golpearla para que reaccione, ella no respondió absolutamente nada al golpeo que yo le estaba dando para levantarla, para resucitarla. O sea que María no tenía nada de signos vitales. Amén. Yo recuerdo que antes de eso, en la oración, yo no quería despegarme de la oración porque era el único momento que yo me sentía que no me dolía todo. Mientras yo estaba orando, y la pastora me decía, deja la oración, pero era el único momento como que yo sentía como cuando hace mucha calor, como un fresquito. Siempre tenía dolor y era un dolor tremendo, me dolía todo. Y cuando yo caí, yo sentí como que caía un vacío, como a un hoyo. Y en el final se veía como una luz pequeñita, y yo la miré y yo dije, voy hacia allá. Y yo corría hacia esa luz. Y a medida que yo iba corriendo a esa luz, yo me iba sintiendo mejor. Pero sí oía voces, oía la voz de mi hija llorando, y yo decía, ella se calmará. Oía la voz de la pastora llamándome, y yo dije, yo la llamo luego. Y yo seguía avanzando, porque cada vez que me acercaba a esa luz, yo me sentía mejor, y yo lo que quería era sentirme bien. Y era mejor. Y ya cuando estaba a una distancia, que era como del tamaño de la tapa de un cubo de pintura, yo dije, si me tiro, cruzo. Y ahí era porque iba a una velocidad fuerte. Yo dije, si me tiro, cruzo. Solo tengo que tener como la puntería.
Cuando yo me impulsé un poco más para tirarme, para cruzar a donde estaba la luz, para ya sentirme completamente bien, oí la voz del pastor que dijo, María. Y yo dije, ay, mi pastor me está llamando. Y volteé la cara y en un segundo, cuando abrí los ojos, estaba abrazada del pastor. Hay una parte muy específica que después Andrea y yo nos quedamos hablando porque ella se desgonzó del pastor así. Y yo recuerdo que anteriormente en las clínicas, en los hospitales, en todo lo que es sala de médico, había una figura así, que era como el Señor, ¿verdad?, tomando al cuerpo. Y eso se representó ese día. María, ese día de haber muerto, vamos a decirlo como es, ella no llegaba con nada a ninguna emergencia, porque ya no había nada. Terminó en ese momento, 2 horas después, más o menos, 1 hora y media después, danzando, bailando en la presencia del Señor y gozándose. El Señor trajo lo que se había pedido por muchos años y nos dio la primicia de una persona que había muerto y que Dios la levantó. Yo quiero que oremos por María y para que el Señor la cubra. Esta mujer, esto ha sido un amor largo. Y ahora mismo María, además, no solamente ha sido sanada, sino rejuvenecida. Así que yo oro por ti, María, ahora en el nombre de Jesús, para que el Señor te guarde todo ataque de temor, de terror nocturno, toda mentira del diablo. Ahora nosotros la reprendemos, la cancelamos, la repelemos en el nombre de Jesús y decimos que tu presión arterial, todo tu sistema cardiovascular funciona a la perfección y que tú vas a disfrutar de los nietos que Dios te ha dado, de los nietos que Dios te dará y de mucho gozo, más que todos los días anteriores de tu vida. En el nombre de Jesús te declaramos guardada con la sangre de Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Si usted pueden bajar, chicas, ayúdenmela por favor. No se preocupe que yo no voy a cumplir la amenaza que hice. Pero yo quiero decirle, hermanos, vamos a pasar rápidamente algunas cosas para que usted la tenga. Oiga lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué significa arrebatado? ¿Cómo es que se arrebata algo? Se arrebata porque es necesario quitarlo rápido, ¿sí o no? Entonces el arrebatamiento nos da a nosotros la idea de que cuando las cosas parezcan que se van a poner peor que nunca, el Señor va a tomar a su iglesia. Óyeme, yo me hubiera alegrado más. Oiga lo que dice el apóstol Pedro, del profeta Joel. Y en los postreros días, y él está hablando de la profecía de Joel 2, donde dice, derramaré mi espíritu. ¿Cuáles son los postreros días, hermano? Pregunto. Los postreros días se abrieron desde el derramamiento del Espíritu Santo, porque ahí lo está activando el apóstol Pedro, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado, usted está en los postreros días. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Más detalle en la prensa. Ahora, acabo de decirle lo que significa los postreros días. El profeta Daniel también lo hizo.
Quiero leer este pasaje. Oiga lo que dice 2 de Pedro 3. La lee de aquí de la pantalla porque estamos en la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarle la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de Jesús que iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, lo que dice esta estadística. Los ingresos, oiga bien, porque voy a hablar de un tema muy serio que es la pornografía. Pornografía viene del griego porné. Todo lo que es suciedad, todo lo que rebaja la condición humana, que es pornografía. Lujuria, sexo, ilícito, en todo tipo de sus manifestaciones, con personas del mismo sexo, orgías, con animales. Todas estas manifestaciones corresponden a ese término. Dice esta estadística que los ingresos anuales de la industria del porno superan los de la NFL, la NBA y la Grandes Ligas juntos. También es más que los ingresos combinados de la ABC, CBS, la cadena de televisión, y NBC juntos, combinados. El 47% de las familias de Estados Unidos informaron que la pornografía es un problema en su hogar. El uso de la pornografía aumenta la tasa de infidelidad conyugal en más del 300%. 11 es la edad promedio en que un niño se expone por primera vez a la pornografía. Atención, lo que le vamos a dejar el celular, que le ponemos un celular, que le ponemos acceso ilimitado a los niños y adolescentes. Y el 94% de los niños verá pornografía a la edad de 14 años. Escuche esto que es más inquietante todavía. El 70% de los pastores de jóvenes cristianos informan que al menos un adolescente ha acudido a ellos en busca de ayuda para lidiar con la pornografía en los últimos 12 meses. El 8% de los hombres que van a la iglesia y más del 50% de los pastores ven pornografía con regularidad. De los jóvenes cristianos de entre 18 y 24 años, el 76% busca activamente pornografía. El 33% de las mujeres de 25 años o menos buscan pornografía al menos una vez al mes. Estas son estadísticas de Estados Unidos que me parece que son del año pasado. Así está la cosa hoy en día, hermano. Yo quiero saber si usted está preparado para que Cristo lo venga a buscar. Wow, se fue la gente. Yo creo que por lo que vamos a terminar haciendo, vale más llegar un poco más tarde a la iglesia hoy. Mañana es día de fiesta, como quiera, como si no tuviéramos suficientes ocupaciones, nos inventamos un retiro con los adoradores mañana, lo cual ellos me agradecen mucho. Quiero hablar de la resurrección postrera, que es la que nosotros esperamos experimentar. Y déjeme decirle que la línea de tiempo de la iglesia de los gentiles comenzó con la crucifixión de Jesucristo y la resurrección de Él. El que no cree que Jesús murió y resucitó no hace mucho buscando nada en la iglesia. Pero el que cree tiene la posibilidad de esperar a Jesús en gloria. La crucifixión fue el comienzo. Voy a dar un panorama rápido, no exhaustivo, no demasiado comprensivo, pero para que estemos claros.
acabo de decir que será como en los días de Noé. Recuerde que Noé fue rescatado del diluvio. Lot fue rescatado del fuego de Sodoma y Gomorra. Nosotros, los que seamos fieles o hallados fieles por Él, entonces seremos, cuando parezca la cosa que va a empeorar y que va a empeorar de verdad, arrebatados. Los principios de dolores, me van a excusar la imagencita que le puse ahí arriba, porque es como dolores de parto. La tribulación es un tema de mucho debate, pero definitivamente en la vida de nosotros estamos viviendo tribulación. Hay tribulación ahora. El COVID fue una tribulación grandísima para la raza humana, porque el nivel de ansiedad que se manejó no tuvo comparación. Quedó más alto que el nivel general anterior, que era alto. Pero no es lo mismo la tribulación que te produce el que no cree en Dios, que cuando Dios decida derramar la ira sobre aquellos que han negado su nombre. No es lo mismo. Y para ira, su iglesia no ha sido guardada. Dele gloria a Dios. Entendemos que el arrebatamiento sucederá justo antes de entrar en ese periodo. Recuerde que 1000 años para el Señor son como un día y un día como 1000 años. ¿Quién sabe si estamos nosotros en los próximos años, en la próxima década, entrando en el tercer día? Una tercera que 1900. Y el imperio, como usted lo quiera ver, porque hicieron mucho, profesamos aplicarse aquí a través de la conquista española, nos guste o no, y en todo el continente. Que en el nombre del Señor se hicieron miles y millones de abusos totalmente. Pero eso no, Dios no lo mandó a él. Pero las conquistas hacen que el evangelio sea predicado de alguna forma u otra. Y eso me recuerda cuando Jesús dijo en Mateo 24, y entonces será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces tenemos el periodo de la gran tribulación, donde se anunciará paz y seguridad. Aquí se alude a la que está por cumplirse. Aquí se manifiesta el Cristo, aquí duras. Eso va a significar, hermano, que van a haber pruebas para purificarnos, porque las pruebas nos purifican. Así que dile, Señor, purifícame. Purifícame, Señor Jesús. Purifícame, Padre. Oh, santifícame delante de ti, Señor. Nosotros, tu iglesia, queremos ser puros, ser encontrados en alabanza y gloria y honra cuando tú te manifiestes. Yo creo que tú vienes más pronto de lo que pensamos, pero si yo voy a ti antes que tú vengas a nosotros, tengo que estar preparado, porque mi vida, mi paso por esta tierra, de todas formas es una preparación. Si me toca esperar tu venida desde los cielos, amén. Me reuniré con mis padres y disfrutaré de eso. Pero si me toca trabajar y esperar tu venida desde este lugar, desde esta tierra, Señor, quiero ser hallado puro delante de ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre, sabiendo que la pureza, el arrepentimiento trae el verdadero avivamiento. La verdadera reforma es cuando nosotros entendemos que tenemos que arrepentirnos. Ayúdanos, Señor. Pídale a usted que le ayude a vencer. Sabemos que hay áreas que son difíciles, que como que reincidimos, que no podemos superar. Pero yo le digo a usted que así como Dios levanta muertos en lo natural, también levanta la vida de nosotros. Cuando estamos apagados, cuando estamos secos espiritualmente, Él hoy puede renovar y restaurar y resucitar tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo que literalmente me transicionó a mí, a mis 4 hijos. Gracias, Señor, porque más profético no pudo ser este mes para nosotros, para mí
para esta iglesia que se unió en oración y demostró que cuando nos unimos, grandes cosas pueden pasar. Gracias por contestar esta petición, estas peticiones favorablemente. Gracias por cada hermano, Señor, que dispuso su corazón. Gracias, Señor, por ayudarnos a mantenernos preparados para ti en el nombre de Jesús. Amén. Venga, Pastor Radamés. Damos gracias a Dios por tu vida, damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en ti. Y si has seguido estas 4 enseñanzas, yo creo que empieza a prepararse tu vida para un encuentro con Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Desea los atrios de